Está en el hemisferio norte. Vamos esperando que terminen de ingresar todas y todos. Bueno, ya tenemos 120 personas conectadas, así que podemos dar inicio a la actividad. Pedimos por favor, antes que todo, que se muteen, que controlen que los micrófonos no se enciendan automáticamente. Más que nada sucede eso con aquellas personas que están conectadas por celular. Así que bueno, nuevamente buenos días, buenas tardes a todas y todos. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la AIDEF. El tema que nos convoca el día de hoy es Antropología Forense y Derechos Humanos, que estará a cargo de la investigadora del equipo argentino de Antropología Forense, la doctora Silvana Turner. Agradecemos, como siempre hacemos, a todas las instituciones de la defensa pública que forman parte de la AIDEF y de las asociaciones por difundir esta actividad. Ahí está. Por favor, insistimos que apaguen los micrófonos, se muteen. Tuvimos una difusión bastante amplia, tenemos más de 670 personas inscriptas, así que una difusión muy buena. La actividad se grabará, de todos modos, para aquellas personas que no lo puedan ver o lo quieran ver nuevamente, y se colgará en el canal de YouTube de la Defensoría General, y también se difundirá por la página web y las redes de la AIDEF. Así que bueno, sin más, entonces reiterándoles que controlen los micrófonos y en lo posible que mantengan las cámaras encendidas. Con respecto al certificado de asistencia, pedimos que por favor completen sus datos exclusivamente en el formulario, cuyo link vamos a pegar ahora en el chat. Solicitamos que el chat lo dejen liberado para preguntas que vayan surgiendo, comentarios, mientras va hablando la conferencista, y al final de su conferencia le leeremos las preguntas y comentarios para hacer un intercambio con ella. Bueno, sin más, entonces le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, que es la secretaria general de la AIDEF y defensora general de la Nación de Argentina, quien presentará formalmente a la doctora Turner. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva conferencia magistral. En nombre de AIDEF, estoy sumamente orgullosa de contar con el aporte de la doctora Silvana Turner. La doctora Turner es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires y es doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo de la República Argentina. Desde 1988 es investigadora integrante del equipo argentino de Antropología Forense y desde 2003 miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Se desempeña como perito en antropología forense en casos de desaparición forzada ocurridas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y en casos de violencia institucional, masacres contra pueblos originarios, femicidios y desapariciones actuales bajo investigación en más de 12 provincias de la República Argentina. Como integrante del equipo argentino de antropología forense, ha trabajado como experta forense en más de 20 países y declarado ante tribunales nacionales e internacionales. Se desempeña como consultora para organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y comisiones como la Comisión de la Verdad de Panamá, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres de Ciudad Juárez, México, la Comisión Nacional para la Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado interno en El Salvador, entre otras.
docente en capacitaciones, seminarios y posgrados en representación del equipo argentino de antropología forense. También participó como experta forense para el proyecto humanitario de identificación de los soldados argentinos enterrados en las Islas Malvinas del Comité Internacional de la Cruz Roja en 2017. Y desde el 2018 es experta forense para casos de violencia contra pueblos originarios, como la denominada masacre de Napalpí, acontecida en 1924 en Chaco, Argentina. Todos conocemos en mayor o menor medida el inmenso trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense y además cómo han ayudado a devolver noticias sobre aquellas personas que habían desaparecido o sobre los soldados de Malvinas y le han de esta manera reintegrado un poco de paz a sus familiares. Todos los argentinos, estamos muy orgullosos de su trabajo. Entiendo que todos los latinoamericanos están orgullosos de su trabajo y por eso le agradecemos muchísimo a la doctora Silvana Turner que hoy acepte contarnos qué es este trabajo tan importante y que tanto contribuye a esclarecer los delitos que han asolado a nuestro territorio, a nuestra región, durante años infaustos. Por eso, muchísimas gracias, doctora. La escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias bueno, por esta presentación y en realidad por el gusto que tengo de participar en este ciclo de conferencias. Así que muchas gracias por considerar a LEAF y considerarme a mí para compartir brevemente bueno, algunos conceptos generales sobre la disciplina que denominamos antropología forense, que bueno, es amplia y que ha sido extensamente aplicada. Me voy a referir en particular a nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Porque está muy vinculado justamente a nuestras historias recientes. Bien, yo traje para compartir una presentación que, si les parece, voy a compartir pantalla en este momento. ¿Se ve o no todavía? No. No, todavía no. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, voy a compartir con ustedes algunos conceptos generales vinculados a la historia reciente de nuestros países que han hecho que la antropología forense, y bueno, en un carácter muy interdisciplinario que actualmente tiene, se haya desarrollado particularmente en nuestra región. En primer lugar, un poco para empezar, a ver si estoy pasando. Ahí va. Bien, como decía, conceptos generales, ¿no? O sea, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar también de una aplicación de disciplinas diversas a un contexto específico que es el que nos convoca, que es el forense. Pero bueno, concretamente, ¿qué son las ciencias forenses? ¿O qué hace de forense la aplicación de un conocimiento? Y básicamente es digamos, el contexto en el cual esos saberes, esas metodologías brindan un apoyo concretamente a las investigaciones que se dan en el contexto médico-legal, ¿no? Esta es digamos, una definición amplia que podemos dar de lo forense, considerando que todos conocemos preferentemente las disciplinas que tienen aplicación forense más como tradicionales, ¿no? La medicina, la patología, la genética. Pero bueno, esta posibilidad de estudio de seres vivos o muertos en este contexto forense aportan otro tipo de disciplinas, y con el transcurso de
la especialización de distintas áreas, se han sumado muchos saberes que tal vez no son los más frecuentados por la ciencia forense, como puede ser también la geología, la historia, la biología, en fin, la informática. Pero bueno, todo esto, o sea, la aplicación de estas metodologías y técnicas a el contexto de una investigación médico-legal que hace que de alguna manera ese experto se convierta en un perito auxiliar de la justicia. Ese es el contexto en el cual vamos a referir el tipo de conocimientos, digamos, de la antropología, la arqueología y otras disciplinas que son aplicadas a estas investigaciones, ¿no? Bien. Pero bueno, eso con lo que refiere a lo forense, al contexto de aplicación de saberes específicos. La antropología también es digamos, es una disciplina, es una ciencia social y que también es muy vasta, ¿no? Tanto en el tipo digamos, de aportes o de investigaciones a las cuales se refiere, sino en los contextos, por ejemplo, o las especializaciones, digamos, que el antropólogo o la antropología formalmente desde la academia tiene, que básicamente se refiere a 3 áreas, ¿no?, de conocimiento, una más focalizada a lo sociocultural, otra que tal vez la hemos visto de forma más frecuente en la difusión o en la divulgación científica, que es la arqueología, que justamente es lo que hace a nuestro patrimonio material, ¿no? A esa recuperación de un patrimonio material que hace a la posibilidad de el estudio de las culturas. Y la antropología que llamamos física o biológica, que lo que estudia ya a escala humana es esa variabilidad biológica, orgánica, que ha tenido el ser humano en distintas regiones y a lo largo del tiempo. Me refiero específicamente a estas 3 áreas del saber antropológico porque son, de alguna manera, aquellas que se van a articular metodológicamente para aportar en el campo de lo forense. Pero básicamente estamos refiriéndonos principalmente al componente arqueológico, o sea, la disciplina de la arqueología forense, como se conoce, y de la antropología biológica o física aplicada a lo forense. Y ahora vamos un poco a ver por qué. Lo otro importante a mencionar tiene que ver con nuestro contexto latinoamericano, o sea, por qué en nuestros países, y bueno, en Argentina debo decir que tal vez de forma precursora, a mediados de los años 80, por qué fue necesario recurrir a este tipo de saberes y metodologías para investigar hechos de nuestro pasado reciente. Bueno, claramente esto está vinculado a distintos procesos históricos, ya sea de dictaduras o de violencia política, que hizo que en los momentos en que estos hechos ocurrían no fuese posible investigarlos. Justamente el involucramiento del Estado, del aparato, de las instituciones del Estado en esos tipos de violencia hacía que justamente no pudieran ser investigadas de forma conducente en el momento que ocurren. Y esa es una gran diferenciación entre la medicina o la patología forense y la antropología, justamente. Estamos acostumbrados a ver que ante una investigación forense de un hecho que ocurre en el presente, la intervención idónea es generalmente la del médico forense, el patólogo forense, que realiza normalmente un procedimiento de autopsia, como es habitual ver en muchos contextos, y esa es la información, digamos, forense que se suministra sobre esa víctima. Ahora, ¿qué pasa cuando el hecho no es posible investigarlo inmediatamente, digamos, al suceso, y hay que esperar un contexto que llamamos de post-conflicto, ¿no? Pasado, o sea que digamos, de alguna manera se ha modificado la situación política y social que hace que hace posible, justamente, estamos hablando en el caso argentino en particular, de la vuelta a la democracia, bueno, del pasado, el último periodo de dictadura cívico-militar. Entonces, ahí es donde, de alguna manera,
se dan las condiciones propicias para poder investigar hechos sucedidos en el pasado. Y ahí es donde ya no será posible recuperar cuerpos o restos cadavéricos, sino restos óseos. Y esa es una particularidad, o eso es algo muy fundamental que hace que la intervención del arqueólogo y del antropólogo sea específicamente la idónea y no así la del médico, que no está formado o capacitado para la recuperación de restos óseos y la evidencia asociada, como lo vamos a ver que lo hace puntualmente la arqueología forense. Así como también el análisis de restos óseos humanos es un campo del antropólogo-biólogo. Por supuesto, todo esto se desarrolla de forma interdisciplinaria con los médicos, con los patólogos, con los radiólogos. Pero bueno, es en este contexto que, y particularmente me voy a referir a Argentina mínimamente, en el año 1983-84, cuando en el contexto de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, una comisión argentina que se formó justamente para investigar las denuncias sobre desaparición forzada de personas, hizo que se registraran posibles sitios de entierros de las víctimas de desaparición. Y claro, no habiendo hasta entonces en nuestro sistema de justicia o en nuestro sistema forense expertos arqueólogos o antropólogos, las primeras exhumaciones se hicieron por parte de, muchas veces, instruidas por la justicia entonces, pero recurriendo a, ya sea médicos, ya sea para la excavación los mismos personal de cementerios, bomberos, lo que hizo que, bueno, por un lado plantea distintas dificultades. La primera, por supuesto, es que no se hicieron de forma científica y por lo tanto no redundaron en las identificaciones que se pretendían, esas víctimas, y por otro lado también en este tipo de violencia en donde el Estado se ve involucrado, también generaba por parte sobre todo de las organizaciones de derechos humanos que reunían muchas veces a los familiares de las víctimas, no generaron la confianza porque de alguna manera estas mismas instituciones habían sido señaladas como partícipes o cómplices de esta misma violencia. Esto se repite, estas son fotos por supuesto malas, pero de la época, un poco para ilustrar cómo se realizaron en nuestra región, diría, las primeras búsquedas de restos de personas desaparecidas en nuestro caso, y por qué no, desde ya con estas metodologías no se puede recuperar, no solamente es recuperar, sino poder interpretar ese contexto de inhumación, ¿no? Entonces, ante esta preocupación, es que surgió una iniciativa, principalmente por parte de las abuelas de Plaza de Mayo, que también estaban intentando encontrar la manera científica de vincularse a esos niños nacidos en cautiverio o secuestrados juntos con sus padres, y que no habiendo, o la generación justamente de los padres, vincular esa relación entre ellas y ellos y esos nietos, ¿no? Lo que hoy se conoce como el índice de abuelismo. Esto, bueno, fue una consulta a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos, que hizo llegar a Argentina científicos en el campo de la genética y en el campo de la antropología, que en este caso fue muy importante el rol que tuvo el doctor Clyde Snow, no solamente en Argentina, sino luego también en toda la región, pero fue una Argentina que por primera vez abordó un caso que tuviera que ver con violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, es ahí, en el año 84, 85, que por primera vez se utilizan herramientas metodológicas, técnicas idóneas para estas investigaciones. Fundamentalmente se interrumpe con estas excavaciones asistemáticas y científicas por personal no idóneo, y se involucra la necesidad de recuperar los restos y la evidencia con las herramientas de la arqueología. Y ese es un gran cambio en metodológico importante. Y luego el análisis, por supuesto, también ahí la antropología en un rol fundamental para el tratamiento de estos casos.
desde ya han pasado ya casi 40 años y ha habido muchos avances en nuestro campo. Pero bueno, un poco para historizar y contextualizar, más allá que los objetivos del trabajo siguen siendo fundamentalmente los mismos, ¿no? Como es asistir desde ya a las víctimas en su derecho a conocer la verdad, a recuperar los restos de sus familiares a través de las restituciones y por supuesto también el aporte que se puede hacer a investigaciones en contexto de justicia, que no son tal vez las mayoritarias en la región. Sí debemos decir que Argentina es un ejemplo, ¿no? Por los procesos aún abiertos de investigación de la justicia sobre estos hechos que siguen al día de hoy y que, bueno, en ese sentido siempre, digamos que comparativamente a otros contextos de otros países, esto ha sido, es también un caso relevante. En el año 84, como decía, se constituye nuestra organización, que es una organización no gubernamental y que focaliza o que desde entonces sigue sosteniendo estas investigaciones en materia de recuperación e identificación de personas desaparecidas en esos años. Lo que ocurrió también, y bueno, habiendo público de distintos países, me voy a referir mínimamente la expansión, digamos, del trabajo de nuestra organización a otros países se debió justamente por las mismas falencias o sea, por un lado, por la necesidad de investigar hechos similares en contextos de violencia política o de violaciones a los derechos humanos, primero en países del Cono Sur, ¿no? Como Chile, Uruguay, Brasil. Ese tipo de solicitudes se fueron extendiendo luego a países, por ejemplo, como los casos de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala, ya un tipo de violencia masiva, por ejemplo, a poblaciones campesinas, indígenas, y es así que se va proyectando un poco el trabajo de nuestra organización, a la par que es notoria la necesidad de profundizar en la capacitación de profesionales que pudieran avanzar con las investigaciones en sus propios países, ¿no? Porque, como decía, los sistemas de justicia también de los países de la región no contaban con estos profesionales. Desde ya luego países como Guatemala, Perú, Colombia han fortalecido mucho el campo de la antropología, la arqueología forense en toda la región. Y uno de los eventos también a nivel regional para resaltar es la constitución de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, que justamente reúne a aquellos profesionales, muchas veces del área de la medicina, no solamente también de la antropología, que se han dedicado a la recuperación y la identificación de víctimas de distintos conflictos, y un poco lo que pretende esta asociación justamente es, por un lado, reconocernos en nuestras prácticas y generar sobre todo estándares, digamos, buenas prácticas en nuestro campo, para de esa manera fortalecer el quehacer del antropólogo. Y desde ya también la asociación tiene un proceso de certificación actualmente de los profesionales que ejercen en el área de la arqueología y de la antropología. Hay una buena cantidad de guías y protocolos que han surgido ya desde los 90, que refieren a la práctica de la antropología forense, y específicamente la de nuestra asociación es esta guía del año 2003, que a diferencia de otras, tal vez lo que cabe resaltar es que de alguna manera apunta o refiere específicamente a algunas particularidades que tiene la práctica de la antropología forense en Latinoamérica, ya no tan una práctica de experto que recibe, por ejemplo, un material óseo en un laboratorio y lo analiza sin tener el contexto, sino que en general la antropología forense en nuestra región se ha dado muy vinculada a la investigación histórica y social de los casos, ¿no? Y a la vinculación
con los familiares de las víctimas, en procesos psicosociales, de acompañamiento, en fin, una serie de elementos que tal vez son particulares de nuestros países, y por eso esta guía refiere específicamente a nuestro contexto. Pero en general podemos decir, y siguiendo los lineamientos de esta guía que les digo, y a cómo práctica en general, un poco esquemáticamente siempre referimos a distintas etapas de investigación que lo vinculo un poco con lo que refería antes de los 3 campos de la antropología, ¿no? El social, la arqueología y la antropología biológica o física, porque de alguna manera lo que denominábamos investigación preliminar o investigación histórica abrevan en las herramientas metodológicas de lo que es la investigación social, ¿no? Mucho que ver con la búsqueda de documentación y de fuentes de distinta índole, ya sea orales o escritas. La arqueología, que se vincula a esta segunda etapa, digamos, o una etapa en donde, reunidos los elementos de investigación, es posible dirigir la búsqueda al campo, es decir, a un espacio físico concreto. Esto en los contextos justamente en donde en general lo que se busca es ocultar a las víctimas, bueno, es de cierta complejidad. Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con el análisis de los materiales recuperados. No solamente óseos, sino también la evidencia asociada, que puede ser de otras características, de otra índole. Recientemente, en los años 90, diría en particular, en nuestro caso mediados de los 90, se incorpora la genética forense, que es una herramienta que ha sido súper valiosa porque ha podido generar digamos que resultados en materia de identificación, que siempre ha sido un punto de pericia importante, pero también difícil. La genética se suma a la posibilidad de la identificación antropológica, que se daba a través de un dato particular físico de esa víctima, como puede ser una ficha odontológica, ¿no? Pero la genética, que no es que no existía previamente aplicada a lo forense, pero recuperar ADN de restos óseos, bueno, requirió, digamos, avanzar con las técnicas hasta, como les digo, los años 90, en donde esto ha sido, es posible y con muy buenos resultados. No infalibles, pero sí con muy buenos resultados. Y bueno, todos estos... estas distintas etapas, recientemente también consideramos la necesidad de integrar los informes, ¿no? Sobre todo pensando en un operador de justicia, un juez que va a recibir una información técnico-científica que puede ser un poco críptica, ¿no? Un poco difícil de interpretar, y es por eso que creemos que parte del trabajo del perito es integrar estos datos, estos resultados de los distintos momentos de la investigación y generar un informe que sea accesible a la lectura para alguien que no es un científico, como es el caso, ¿no? de los operadores de justicia en general. Bien, lo que les decía de la investigación preliminar, ¿no? La investigación por donde uno normalmente empieza a acceder a un caso tiene que ver desde ya muchas veces con una denuncia sobre una desaparición, por ejemplo, o una denuncia sobre un caso masivo de lo que se trate, y ahí es donde el trabajo consiste en recuperar todas aquellas fuentes que sean accesibles. Algunas son públicas, otras no pueden no serlo, como informes de Fuerzas Armadas, pero siempre hay rastro. Sobre todo hemos visto con la experiencia que en aquellos casos en donde hubo intervención del Estado, por una cuestión burocrático-administrativa, se van generando una serie de documentos que muchas veces es posible recuperar, y desde ya que tenemos la informática muy desarrollada a nuestro favor para generar la posibilidad de cruces de información, de bases de datos, en fin, herramientas que son muy útiles y que se incorporan en esta etapa, ¿no? Y las fuentes orales desde ya, en nuestro contexto, siempre son los familiares los que tienen, en muchos casos, ¿no? La mayor información sobre la víctima, los que han podido, dentro de
sus limitaciones a acceder a información, han podido reunir muchas veces datos muy valiosos, y por otro lado, en relación al campo de lo genético, esos mismos familiares son los donantes de esas muestras para procesar y para recuperar ese ADN que va a ser comparado con el ADN recuperado de los restos de la víctima. Entonces ahí también hay una doble, digamos, aproximación al familiar, ¿no? Como fuente de información histórica y como fuente de información genética. Bien. Y la arqueología. La arqueología es realmente fundamental, porque hay que pensar que un evento de excavación es único, es un proceso irreversible, no es un experimento de laboratorio. Esto lo digo porque si uno excava o en el afán de recuperar a la brevedad muchas veces excavar una fosa para recuperar los elementos se hace de forma abrupta o sin las técnicas adecuadas, no es posible volver a repetir esa experiencia. Es decir, no es posible depositar nuevamente los hallazgos de la manera que se encontraban para hacer un proceso con las técnicas idóneas. Por eso es tan importante utilizar principalmente la arqueología en la recuperación. Por ejemplo, o sea, la arqueología permite no solamente recuperar, y me refiero a restos y también evidencia asociada, pueden ser proyectiles, efectos personales. Lo importante también es la posibilidad de interpretar ese contexto de inhumación. Es decir, no es lo mismo recibir un material fuera de contexto, en donde no hay una trazabilidad en relación a cómo estaba depositado, dónde estaba depositado. Voy a dar un ejemplo, creo que simple para visualizarlo. Si uno encuentra una sepultura en donde un cuerpo está inhumado boca abajo, con los brazos atados en la espalda, ya eso es un indicio de que es un entierro irregular, porque en ninguna cultura se entierra de esa manera. Entonces, si yo esos restos los exhumo, los recupero, y llegan al laboratorio sin esa información de cómo estaba depositado, bueno, perdí el contexto y perdí una información que es muy valiosa para documentar justamente que se trata de un entierro, digamos, no ritual. Bien. En cuanto a la rutina de laboratorio, ya estamos en el campo de la tercera rama de la antropología que mencioné, que es la antropología biológica o física. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, como se ve mayoritariamente en las intervenciones de un antropólogo, no hay tejido blando, ¿no? Lo que hay son restos óseos. Entonces, con eso siempre, obviamente es un material que tiene menos información que un cuerpo entero, ¿no? Un cuerpo con tejido blando. Por ejemplo, muchas veces referido a temas de identificación, bueno, en un cuerpo fresco, en una morgue, en una autopsia, un tatuaje es de mucha utilidad a los fines de intentar la identificación de esos restos. Obviamente, perdido el tejido blando, en un esqueleto no es posible ver más que aquellos rasgos que dejen una huella a nivel óseo. Con esto me refiero a fracturas, enfermedades, que dejen una huella a nivel del esqueleto, ¿no? Y de los restos óseos. Lo primero que se puede aportar desde la antropología biológica, que es el campo del antropólogo biólogo justamente, es establecer o determinar el sexo de ese individuo, una edad aproximada, una pertenencia poblacional, una estimación de la estatura, de la lateral de edad, es decir, se usaba más la parte derecha o izquierda, y ese tipo de rasgos hacen un perfil general de ese individuo, pero no son suficientes para la identificación. Entonces, lo que hace a las características individualizantes que se pueden ver en el laboratorio antropológico tiene que ver justamente con
enfermedades que dejen una huella ósea, la parte odontológica, que es muy individualizante, nuestra ficha odontológica, si hubiera con qué comparar, es un dato que sirve para la identificación, y lesiones, por ejemplo, que esa persona haya sufrido en vida, y que al remodelarse ese hueso, por ejemplo, cuando uno se fractura un hueso, hay un proceso de cura, de remodelación de esa parte ósea, que va a ser distintivo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de datos son los que se describen en el laboratorio antropológico y que tienden a buscar particularidades de ese individuo que sirvan para comparar con la historia de esa persona de la que se sospecha puede pertenecer los restos. Y como les decía, la genética ha sumado una herramienta muy importante. Igual cabe mencionar que no se trata de algo infalible, que en todos los casos puede ser aplicado. Muchas veces hay problemas de tipo de contaminación o de degradación de las muestras, o sea, no todos los restos necesariamente están en condiciones de ser muestreados, pero sí ha sumado, bueno, una forma muy de forma muy importante ha potenciado las identificaciones. En Argentina, el EAF, o sea, nuestra organización cuenta con un laboratorio propio que desde mediados de los años 2000 ha, digamos, generado un proyecto, digamos, de identificación masiva o de cruce masivo de la información. Esto es la comparación, la posibilidad de comparar las muestras de todos los restos recuperados con las muestras de todos los familiares que han aportado a esta base de datos, a este banco de datos genéticos. Bien. Bueno, como les decía, han pasado casi 40 años de la aplicación de la disciplina en nuestra región, en Argentina, empezando del año 84, y son muchas las disciplinas, o sea, que se han sumado a la posibilidad de trabajar, digamos, de forma científica estos casos. Por eso hablamos de que planteamos un enfoque multidisciplinario, ¿no? En donde hay, además de las etapas de la investigación que les mencioné, se describen de forma integrada en un informe, en donde se plantean desde ya los alcances de esta investigación, y en donde también lo que el perito, antropólogo y el equipo de investigación generalmente, dependiendo de los casos, hay, digamos, una vinculación directa con muchas veces, bueno, desde ya otros actores, como pueden ser los familiares, los medios, las mismas autoridades de justicia, que siempre, por supuesto, uno está en el rol de asistente, ¿no?, a la justicia en estos casos. Los expertos, como les decía, los que siempre mencionamos, bueno, desde ya la arqueología, la genética, la antropología, ¿no?, la patología, la odontología, son tal vez las disciplinas que hemos mencionado más clásicas de lo forense, a lo que se suman muchas otras, ¿no?, sobre todo actualmente en materia de búsqueda de sitios, que es una tarea compleja, y en donde la tecnología ha sumado algunas herramientas, ¿no?, tecnología del área de la geofísica sobre todo, para la posibilidad de acotar esos sitios de búsqueda que a veces son realmente muy amplios porque no hay información que hayan aportado, sobre todo los perpetradores, que nos permitan llegar a los sitios de forma directa, sino que muchas veces implican búsquedas en extenso, en superficies, en áreas muy extensas, y que para eso recurrimos a todas las herramientas que tenemos al alcance y que se van sumando a medida que se desarrollan. Los informes, justamente muchas veces por ser complejos en materia de que hay, digamos, peritajes de distintas disciplinas, lo que tratamos es de integrarlo a partir esquemáticamente de plantear los hallazgos y los resultados, interpretándolos
y sugiriendo algunas recomendaciones y conclusiones. Esto básicamente para que sea una lectura accesible a los fines de lo que fue propuesto y que eventualmente desde ya siempre estará la posibilidad de que el perito experto en cada una de las materias que comprendieron esa investigación amplíe testimonialmente su trabajo. En cuanto a los casos, es un poco también se ha ampliado, esto es algo que yo describía el comienzo de la aplicación en Argentina, muy vinculada directamente a la investigación de la desaparición forzada en el país. Y lo mismo ha ocurrido en la región en relación a la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos, de la violencia política. Ahora, estas mismas herramientas se utilizan, de hecho, y se pueden utilizar, me refiero a la antropología, a la arqueología forense, en distintos tipos de casos, ¿no? O sea, desde los casos criminales comunes, digamos, hasta casos específicos como puede ser un desastre masivo, donde hay una urgencia, ¿no? de recuperar y de investigar y analizar esos restos. Sigue siendo, por supuesto, el contexto de la violencia, ya sea política, étnica, religiosa, en muchas regiones del mundo, sigue siendo posible, digamos, la aplicación de estas técnicas para estas investigaciones en contextos generalmente de posconflicto. En la actualidad también, en el caso de Argentina, el EAF también ha avanzado con la investigación de algunos casos en donde se ha dado desapariciones o muertes en el contexto digamos, de una violencia que podemos llamar institucional, ¿no? A partir de personas que en condición de detenidas, en fin, una serie de circunstancias, y sobre todo en lo que tiene que ver con el corredor norte, o sea, la población migrante indocumentada hacia Estados Unidos, también se ha podido avanzar en la investigación de justamente la muerte de migrantes, aplicando estas técnicas, principalmente, ¿no? las técnicas que posibilitan la identificación a partir de la antropología y la genética, así como en casos de violencia contra grupos particulares, bueno, en caso conocido de los feminicidios, por ejemplo, y desde ya en conflictos bélicos, ¿no? Sigue siendo, como lo fue en su origen, una herramienta para poder identificar y muchas veces repatriar personas fallecidas, soldados, en distintos conflictos armados en el mundo. Así que esto es algunos de los diferentes ámbitos o tipos de casos. Por supuesto, y estas son algunas imágenes de restituciones en distintos países, bueno, Argentina, Guatemala. O sea, la finalidad del trabajo, al margen de la complejidad que pueda sumarse por las herramientas que la ciencia va proporcionando, las finalidades básicas siguen siendo, por supuesto, la reconstrucción de la historia de ese caso, o sea, la verdad sobre los hechos, la restitución, obviamente, de esos restos identificados a sus familiares, ya sea de forma individual o colectiva, a veces, y el aporte de esta evidencia a los procesos de justicia o de verdad y de reparación, ¿no? Solamente para terminar, esta imagen es la primera vez que en un tribunal en Argentina se presentó este tipo de evidencia. Esta foto es justamente de espaldas, es el doctor Clyde Snow, que mencionaba al principio, que fue el introductor en nuestras prácticas de la antropología forense en la región, digamos, como el padre de la antropología forense latinoamericana, y bueno, la primera vez que un tribunal, este es el tribunal que juzgó a los principales responsables de la desaparición forzada en Argentina, entonces el primer juicio, año 85, y bueno, aquí está dando su testimonio por primera vez sobre esto, ¿no? Es lo que la antropología, la arqueología puede brindar a las investigaciones, bueno, a los familiares de las víctimas, y bueno, y también nuestro rol de asistentes a los procesos de justicia. Así que bueno, con esto yo creo que estoy finalizando, y en todo caso desde ya quedo
abierta a preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvana Turner, la verdad que interesantísimo. Está muy interesante escuchar otras voces, ver desde otras disciplinas, la verdad que muy interesante. Bueno, abrimos el espacio de intercambio para el público, invitamos a que aquellas personas que quieran formular algún comentario, alguna pregunta, que lo hagan por el chat, y le daremos lectura a la expositora. Esperamos acá recibir comentarios a aquellos que quieran. Mientras tanto voy pasando un chivo informativo que tiene que ver con la próxima conferencia magistral, que bueno, justamente tendremos a la fundadora, presidenta de la Fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Estela de Carlotto. Será un placer contar con ella, va a estar muy vinculada con esta conferencia magistral. Y aviso solamente un detalle importante, que no va a ser los martes como solemos hacer las conferencias magistrales, sino que va a ser el día jueves, 22 de junio, y tampoco va a ser el mismo horario que solemos hacer las conferencias, sino que va a ser a las 16 horas de Argentina. Ya obviamente la vamos a difundir por mail, pero ya les voy avisando. Bueno, como verás, Silvana, muchos comentarios de agradecimientos y de felicitaciones por lo interesante de la conferencia. Entonces, bueno, si no hay comentarios, le paso la palabra a la doctora Martínez para que dé sus palabras de cierre. Adelante, doctora. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a Silvana, y bueno, le quiero comentar que en Argentina ahora existe una nueva figura que antes no existía, que es el defensor de la víctima. Nosotros siempre, obviamente, hemos defendido, porque es nuestra función, a los imputados que no tienen defensa particular, pero desde hace unos años se creó la figura de defensor de la víctima. Y ya los vamos a convocar para una capacitación más pequeñita dedicada a ellos, porque me parece que algo muy importante para nosotros, los abogados, es aprender a preguntarle a los peritos. Y antes de cerrar, te quería escuchar tu opinión sobre esto, porque yo veo que a veces hay un contrasentido, porque no le sabemos explicar qué es lo que necesitamos. Nosotros ahora estamos trabajando mucho, ya sea para luchar por los derechos de las víctimas o para defender a los agresores. El problema es el mismo. Ahora nosotros estamos trabajando mucho, capacitando en el protocolo de Minnesota, pero de cualquier manera, todavía hay una brecha demasiado importante entre los peritos, entre los que saben de antropología forense, de medicina forense, y los abogados, que lamentablemente la Facultad de Derecho no suple acabadamente. Nosotros no tenemos materias que tengan que ver, o las tenemos muy soslayadamente. Por eso me gustaría escuchar tu opinión sobre ese tema y pensar si es posible capacitarnos para que sepamos preguntar bien. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, no, y es perfecta el comentario y la pregunta, porque justamente es lo mismo que del lado digamos, de los científicos vemos. Como es lógico, esperable, tampoco un abogado, así como el antropólogo no tiene muchas veces conocimientos jurídicos del contexto en el cual está desarrollando su investigación, que también es importante para nosotros conocer, ¿no? Los alcances y las consecuencias del rol. También es lógico pensar que, bueno, un abogado puede tener una mínima información sobre qué puede esperar de un antropólogo, qué tipo de preguntas son pertinentes, o sea, porque muchas veces pasa, sobre todo algunos datos en los cuales se pretende una precisión que la ciencia tal vez no puede dar. Por ejemplo, bueno, cuántos años tenía y la fecha de muerte. Bueno, cosas que en la medida que exista un diálogo entre el investigador de justicia, digamos, y el perito, eso facilita justamente que las preguntas se dirijan al perito correspondiente, ¿no? Al experto correspondiente, porque como decía ahora es un campo muy
es muy interdisciplinario y muy especializado. Entonces eso hace que haya, por lo menos tener un conocimiento básico de las disciplinas que pueden intervenir en una investigación y hacia dónde dirigir esas preguntas. Yo creo que es fundamental el equipo, humildemente en la medida que hemos podido a lo largo de los años, hemos tratado de facilitar, generar espacios de taller, de formación, pero para poner en conocimiento justamente la información básica o mínima que es muy bueno que un operador de justicia tenga al momento de dirigir sus preguntas, ¿no? a un experto. Así que eso creo que es fundamental seguir profundizando en esa vía, ¿no? En la del intercambio y en la de el entendimiento también, por supuesto, de nuestra parte, y esto es lo que se intenta con los dictámenes integrados, es de alguna manera bajar el nivel de cientificidad ¿no? de ese lenguaje que puede ser un poco críptico, y tratar de entender que nuestro rol no es un paper académico, sino que se trata de dar una herramienta concreta, con una respuesta concreta a un funcionario de justicia, ¿no? Entonces ahí también es nuestro esfuerzo de tratar de utilizar las palabras correctas y de que sea un documento que entendible, básicamente, ¿no? Bueno, Silvana, muchísimas gracias. Seguro que vamos a seguir contando con ustedes y nuevamente en representación de todos los defensores que han sido reconocidos como garantes de los derechos humanos y operadores de los derechos humanos, un especial agradecimiento al equipo de antropología, al equipo argentino de antropología forense, por todo lo que han hecho durante estos años y por todo lo que siguen haciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu conferencia, y bueno, seguimos contando con ustedes y para lo que necesiten de los defensores, a tu disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. De esta manera damos por terminada esta conferencia magistral y los esperamos a todos y a todas en la próxima, que como ya señaló Sebastián Van den Doren, vamos a tener el orgullo de contar con la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Estela de Carlito. Muchas gracias.